Vamos a dar inicio a la grabación. Damos comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Leganés, convocado hoy a las 6 de la tarde, con un único punto del día, que es la toma de posesión del cargo de concejal de don Miguel Ángel Gutiérrez Merino. Una vez comenzado este pleno, vamos a proceder a la toma de posesión del citado don Miguel Ángel Gutiérrez Merino como consecuencia de la renuncia de don Santiago Llorente Gutiérrez, una vez recibida la credencial por parte de la Junta Electoral de Zona a favor de la citada persona como concejal, y una vez cumplido previamente con las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 5 de 1985, de 19 de junio, respecto del régimen electoral general, y la Ley 7/1985, igualmente, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en concreto en las obligaciones de declarar sobre las posibles causas de incompatibilidad y sobre cualquier otra actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, junto con la preceptiva declaración de sus bienes patrimoniales. Señor Gutiérrez, le invito a acercarse al atril. Señor alcalde, Miguel Ángel Recuenco, por favor. Sí, procede usted al juramento. Cuando quiera. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, pues una vez tomada posesión de su cargo, toma también asiento en su puesto en este salón de plenos. Quisiera darle, señor Gutiérrez, mi enhorabuena, en el convencimiento que su presencia va a enriquecer esta corporación. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Damos comienzo a la segunda de las sesiones extraordinarias del Pleno del Ayuntamiento de Leganés, convocada en el día de hoy, en concreto con un único punto del día, que es la moción presentada por varios concejales del Partido Popular conforme al artículo 67.1 del Reglamento Orgánico Municipal en contra de la tramitación de una ley de amnistía. Tiene la palabra el grupo proponente. Le recuerdo que por 5 minutos. Gracias. Buenas tardes. Mi más sincera enhorabuena al nuevo concejal. El 15 de octubre de 1977, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guió nuestra transición a la democracia. La amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura. Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia. Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió las cuestiones de la amnistía, ya que se presentaron 2 enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales. Es decir, el perdón, que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la ley de indulto, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general. En una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra uno de los principios básicos del Estado de Derecho, como son la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el Poder Ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas
borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello, además, mientras que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendientes resoluciones referidas a la cuestión sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España. En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores. El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes apenas entre 9 y 13 años por sedición y malversación. El principal de los responsables, Carles Puigdemont, huyó al extranjero. Desde entonces trata de evitar la acción de los tribunales españoles y europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre, Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una ley de amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de extremada gravedad. No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los letrados emitieron un informe contundente. Además, tanto Pedro Sánchez como otros ministros juristas de su gobierno, como Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlasca y Carmen Calvo, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía. Los hechos y los supuestos jurídicos siguen siendo idénticos, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado. El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos, sino deslegitimar el Estado de Derecho, equiparándolo a ojos del mundo a una dictadura y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. Se les concedería a los golpistas su falacia de que son presos políticos. En definitiva, un inasumible precio para cualquier gobernante y para España entera, que está causando una profunda conmoción social. Por ello, proponemos rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito. Considera que el Estado de Derecho es la expresión de la voluntad popular tal y como establece el preámbulo de la Constitución y compromete a todos los poderes para su cumplimiento. Anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral. Dar traslados de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial y a los portavoces parlamentarios del Congreso y del Senado. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues por Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, señor García Muga, cuando quiera. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo creo que esta moción es la constatación de un fracaso que se sustenta en que su candidato no va a ser presidente. Feijóo no va a ser presidente, como ya ustedes sabían y como él mismo lo sabía. No lo va a ser por la sencilla razón de que no tiene apoyos. El PP solo cuenta con los apoyos de la ultraderecha. Su moción, que han llevado por todo el Estado, a todos los ayuntamientos, a los que han podido, no deja de ser otra cosa que una cortina de humo. Es una cortina de humo para tratar de hacer girar el debate fuera de lo que ahora mismo se está debatiendo en el Congreso, que es una moción que desde un principio, una investidura que desde el primer momento ya se sabía que no iba a ser llevada a cabo. El candidato que ustedes tienen y las políticas que están llevando a cabo ahora son aún más sectarias que las que eran en la época de Aznar. Creo que Aznar era una persona poco sospechosa de ser negociadora o de tener un buen talante, pero aún así fue capaz de conseguir hacer acuerdos con Convergencia y Unió, que hoy podría ser Junts per Cat, y con el PNV. Se acordarán de cuando hablaba catalán en la intimidad y cuando hablaba del Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Feijóo no tiene a nadie. No tiene a nadie nada más que a la ultraderecha, a la que intenta ningunear, intenta orillar, pero que cuando le hace falta se echa en sus brazos, como ha pasado en gobiernos de diversas comunidades autónomas, como en Murcia o en Extremadura. Lo hemos dicho muchas veces en este pleno durante todos estos años. Lo que ocurre en Cataluña es un conflicto político y la única solución que tiene es la vía política. En ningún caso van a resolver nada con los métodos que están intentando aplicar. Nosotras tampoco queremos
que los catalanes abandonen España, pero entendemos que no se les puede obligar y entendemos que tengan motivos para querer salirse cuando hay gente como ustedes intentando tensionar al máximo el Estado español. Entendemos que España es un Estado plurinacional, como se puede ver en la composición del Congreso. No solo que lo digamos nosotros, que se puede ver en el Congreso y se puede ver en las votaciones cada vez que ocurren, como hay una España que no les apoya a ustedes y que no les ha dado la mayoría para gobernar. Nuestro país y la gente que vive aquí es mucho mejor de lo que son ustedes. Esta amnistía supone una serie de consecuencias que evidentemente no son las que ustedes están defendiendo. Por ejemplo, hablan de que es una patente de corso. Por supuesto que no lo es, porque no supone la despenalización de una conducta si se vuelve a cometer un delito posterior de naturaleza similar. Es decir, que no implica en ningún caso la extinción de la responsabilidad. Además, también están intentando confundir entre indulto y amnistía, y es evidente que son cuestiones diferentes, como por ejemplo podríamos hablar de que el indulto es decisión del Poder Ejecutivo, mientras que la amnistía debe ser definida por una ley y por ello es competencia exclusiva y excluyente del Poder Legislativo y después, en su caso, controlada por el Tribunal Supremo. Es evidente que el proceso de diálogo y distensión que el Gobierno progresista está llevando a cabo ha dado ya sus frutos y se está llevando a una normalización de la política catalana, que es justo lo contrario de lo que hicieron ustedes durante la época de Rajoy, que fue tensionar y fueron una máquina de independentistas. El independentismo creció como nunca por las propuestas y por las políticas que ustedes proponían llevar a cabo. Esto se ha visto también en el vuelco en las pasadas elecciones generales, en los que los partidos independentistas pasaron de 23 a 14 diputados y se constituyó una nueva mayoría de partidos de izquierda, que tenemos un proyecto federal para España y que pensamos que la amnistía puede resultar un paso determinante para que haya una normalización política y se abra una nueva fase de encuentro y de diálogo en la sociedad catalana y en el resto del Estado. Como decía, la derecha se dedica a fabricar independentismo y fractura mientras gobierna. En cambio, la izquierda, cuando lo que hace es generar diálogo, encuentro y cohesión territorial. Su partido ha emprendido una cruzada, podríamos decir, contra la amnistía, pero se olvida de que sus gobiernos amnistiaron a miles de personas que, por ejemplo, habían defraudado a la hacienda pública, es decir, a los intereses generales, y ustedes no vieron problema en amnistiarles. Desde el 96 ha habido hasta 4 amnistías por los diferentes gobiernos del Partido Popular en materia fiscal que afectaron, como decía, a aquellos que eludieron sus obligaciones con nuestro país y con sus recursos y, por tanto, perjudicaron a los españoles y a las españolas de manera general. Señor García Muga, le ruego que vaya concluyendo. Sí, ya termino. Por ejemplo, si hablamos de corrupción, pues amnistiaron a Juan Ormaechea, presidente de Cantabria, o concedieron indultos parciales afectados por el caso Filesa. Por lo tanto, las amnistías son o siempre con unos criterios o nunca, pero no son a la medida de sus intereses. Muchas gracias. Más intervenciones por Más Madrid. El señor Paulete, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a concejales y concejales, al público y también a los empleados municipales que están aquí. Disculpar esta voz que tengo porque a veces las pasiones deportivas te juegan malas pasadas. En cualquier caso, nos han convocado hoy 7 concejales del Partido Popular para una cuestión urgente y extraordinaria. Una cuestión que además no tiene en absolutamente nada que ver con cuestiones que tengan que ver con nuestra ciudad. Estos 7 concejales y concejalas del Partido Popular ya podían haber presentado una moción urgente y extraordinaria, por ejemplo, para atender el inicio caótico del curso escolar, donde miles de familias tienen la incertidumbre de saber si tienen la beca comedor o no. Estos 7 concejales del Partido Popular podían haber también pedido un pleno extraordinario y urgente
para tratar el problema que tienen los docentes de muchos de nuestros colegios de la ciudad, en Leganés, con la falta de docentes, en muchos casos docentes especializados. Podían haber también convocado estos 7 concejales un pleno para hablar del tema de vivienda o de vivienda pública. Pero no, lo han hecho para traernos aquí un rechazo a una supuesta ley de amnistía que hasta el momento nadie ha presentado y que supuestamente afecta únicamente a la investidura fake de su jefe nacional, en vez de venir a tratar aquí asuntos urgentes de nuestra ciudad. En cualquier caso, señor Recuenco, ya que usted firma, es uno de los 7 que firma esta moción, esta es la moción para llevar a este pleno, le pregunto, ¿no decía usted hasta hace poco que el vecino era su jefe? Pues hombre, estaría bien que le preguntase usted a su jefe si está bien derrochar tiempo y recursos en tratar un tema tan irrelevante para la ciudad como es esta cuestión, que además, desde luego, y como usted muy bien sabe, pues ni siquiera hoy se va a debatir, porque como digo, no existe, pero en cualquier caso sería una cuestión a debatir en el Parlamento Nacional. Sin embargo, la derecha se empeña en traernos aquí a los plenos cuestiones relacionadas con supuestas leyes de amnistía o retirada de bustos, ¿no? Si eso es lo mejor que tiene que hacer o que viene a traernos aquí la derecha, pues bueno, lo mejor que se puede hacer es echarse a un lado y dejar a quien tiene proyecto de ciudad. En cualquier caso, como hablan ustedes de amnistía y hablan de, bueno, pues de indultos generalizados que a todas luces, según su posicionamiento, pues serían ilegales, le voy a dar un determinado dato sobre el derecho de gracia, lo que conocemos por el indulto. Mire usted, según la plataforma Cibio, desde el año 1996, los gobiernos populares del señor José María Aznar y Mariano Rajoy llevaron a cabo el 73% de los indultos. Es decir, el Partido Popular ha realizado 7 de cada 10 indultos en los últimos 27 años. Algunos de estos, además, algunos de estos indultos de especial relevancia. Le voy a poner algún ejemplo. Se indulta, por ejemplo, a hermanos de ministros de Arias Salgado, por ejemplo. Se indulta a un guardia civil condenado por abuso sexual, pero eso sí, que era edil hermano de un edil de su partido. Se indulta a policías declaradamente torturadores o, por ejemplo, se indulta también a acusados y juzgados por terrorismo de terra iure. Pero como seguimos con la cuestión del indulto y de amnistía, por no desviarnos de la cuestión, aquí no queda la cosa. También dicen ustedes que el indulto generalizado es ilegal por su carácter, porque el indulto es de carácter individual. Sin embargo, los gobiernos del Partido Popular, insisto, los gobiernos del Partido Popular antes mencionados, también han realizado, y esto es importante que lo sepa también la ciudadanía, desde este pleno, el 63% de los indultos en condenados por corrupción. Es decir, que 6 de cada 10 indultos a corruptos los ha realizado el Partido Popular. Y si eso no es una amnistía, pues que venga Dios y lo vea. En cualquier caso, señores del Partido Popular, ya es hora de que acepten su derrota electoral. Deben aceptar cuanto antes que su proyecto político a nivel nacional no está apoyado por la mayoría de los españoles, y eso es palmario desde el 23 de julio pasado. La sociedad española actual es diversa, es compleja y, por supuesto, no es tonta. Ya no se creen sus bulos ni sus hiperventilaciones y se han cansado ya de los insultos y de los gritos. Señores del Partido Popular, señor España Poblete, no es un país... le ruego vaya concluyendo. Termino ya. España no es un país en constante ruptura, como quieren ustedes pintar, y por tanto lo que queremos dejar de relieve, y ya para terminar, es que España es muy distinta a la que nos quieren ustedes hacer creer, y desde luego la otra España no utiliza las instituciones para plantear cuestiones que ni siquiera existen. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Delgado. Sí, gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Dar la bienvenida del Grupo Municipal de Unión por Leganés al señor Miguel Ángel Gutiérrez a esta corporación.
Y en cuanto al contenido que nos trae aquí en este debate, que estamos siendo convocados los 27 concejales a este pleno extraordinario, recordar que también el jueves estamos convocados, también en este caso por iniciativa del Partido Socialista, a un debate en parecidos términos. En un caso por parte del Partido Popular para posicionarse en contra de una amnistía que, como bien han dicho anteriormente otros intervinientes, a día de hoy no existe como tal. Sí que es verdad que está en el tablero de juego y nadie se engaña al respecto de que es uno de los elementos que están en el debate político, pero a día de hoy eso no existe. Y en el caso del Partido Socialista, pues entiendo yo, así hemos leído su moción, pues para apoyar la postura del equipo de gobierno del señor Sánchez. Miren, dicen que el texto sin un contexto se convierte en un pretexto. Y esta moción, como la del jueves, pues no tendría ningún sentido en otras circunstancias. Pero estamos en el momento que estamos, en una investidura presuntamente fallida y en una investidura aparentemente más exitosa que la que va a llevar el señor Sánchez. Pero en cualquiera de los casos, y siendo un debate que, como bien dice el representante de Mamadí, el señor Poblete, pues no afecta a las competencias municipales, pero bueno, como tantos otros puntos que se llevan a este pleno, es decir, que tampoco es la primera vez que se trae una cuestión que nada tenga que ver con los asuntos estrictamente municipales. Desde Unión por Leganés, que somos un partido local, no vamos a arruinar el debate al respecto, ¿no? Y yo creo que hay que hacer algunas precisiones. ¿Ustedes creen que, al margen de esta cuestión o este contexto social y político en el que vivimos ahora, alguien podría justificar la existencia de la amnistía en un Estado democrático? Sin ir más lejos, hace bien poco, los representantes del Partido Socialista decían que la amnistía no tenía encaje constitucional. Y es cierto, la amnistía no tiene encaje constitucional. De hecho, cuando se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al respecto, como han sido las amnistías fiscales, ha considerado que iba contra el principio de igualdad y no tenía encaje constitucional. La amnistía no es lo mismo que los indultos. Las amnistías perdonan un delito. Si vamos a la definición de la RAE, dice olvido legal de delitos que extingue la responsabilidad de sus autores. El indulto perdona la pena, no niega la existencia del delito ni olvida la existencia de ese delito. El delito existe, hay un condenado y se le perdona la pena por X motivos. Y es una decisión, además, gubernamental. La amnistía en un Estado democrático de derecho, yo no la concibo, no la concibe nadie. De hecho, en toda la historia constitucional, desde 1978 hasta ahora, no ha habido ninguna amnistía como tal. Y las que ha habido han sido declaradas inconstitucionales. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es más propio de, como sucedió en el año 1977, cuando pasamos de un Estado antidemocrático, autoritario, a un Estado democrático. Ahí es cuando tienen sentido las amnistías, no en un Estado democrático. Porque además, una amnistía, como está concebida o como se está poniendo encima de la mesa, no deja de ser una enmienda a la totalidad, a la arquitectura constitucional de nuestro país. Y es una enmienda al Estado, que no a un gobierno. No confundamos al Estado con el gobierno. Y digo esto porque aquellos hechos, tristes hechos, que pusieron a toda España, incluidos los propios catalanes, una situación de tristeza profunda. Recuerdo todavía esos días con un malestar interno de cómo se estaba desgajando nuestro país. La reacción del gobierno fue bastante lamentable. La reacción del gobierno, y hay que decirlo, del señor Rajoy, recuerdo a la señora Soraya Sáenz de Santamaría, pues no fue la mejor. Pero la reacción del Estado fue distinta. Y ahí estuvo la figura del rey, estuvo la figura del Poder Judicial, quienes actuaron como correspondía ante unos hechos que eran delictivos. Unos hechos que han sido juzgados por el Tribunal Supremo, en el que se han considerado que eran delito de sedición, poca broma. Por lo tanto, no mezclemos gobiernos con Estado, ni mezclemos acciones y actitudes que no eran políticas, porque la política no delinque, pero hechos concretos, como hicieron en ese 1 de octubre y alrededor, sí. Porque aquello no recordamos lo de las leyes de desconexión. Era una ley de desconexión a la Constitución, a los estatutos de autonomía, a todas las leyes habidas y por haber, sobre todo era una desconexión al sentido común. Eso fue lo que se produjeron en esas fechas y tuvieron una respuesta penal porque no podían tener otra. Ahora queremos jugar con la amnistía, entiendo, digo como un elemento hipotético de debate, para así poder garantizar un gobierno, pues yo creo que sería un mal precedente. No voy a hablar en términos absolutos porque a día de hoy no hay ninguna amnistía encima de la mesa, entonces no tenemos por qué hablar al respecto y, de hecho, nuestro voto va a ser el mismo para esta moción que presenta el Partido Popular que la que va a presentar el Partido Socialista el jueves que viene. Pero entendemos que no equivoquemos ni engañemos a la ciudadanía al respecto. Señor Delgado, vaya. Sí, ya concluimos. Cuando se habla de amnistía y se mezcla con otros términos.
Yo creo que la responsabilidad de todos nosotros es entender que en democracia no vale todo, que el fin no justifica los medios y que lo que se hizo en esas fechas fue lo suficientemente grave como para que ahora nos olvidemos por siete votos. Nada más, gracias. Muchas gracias. Señora Oliva, cuando quiera. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Y lo primero, como no puede ser de otra manera, darle una calurosa bienvenida a nuestro compañero Miguel Ángel Gutiérrez Merino en nombre de todo el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Leganés. Asistimos esta tarde a 2 plenos, a este de toma de posesión de nuestro concejal, que llevábamos ya mucho tiempo esperando, que el Gobierno municipal no se había dado ninguna prisa en tramitar, mientras que desde uno de los grupos del Gobierno sí se han dado mucha prisa en hacer coincidir esa toma de posesión con una moción en la que se habla de una cosa que no existe. Yo ahora mismo no conozco que exista ni formal ni materialmente ninguna ley de amnistía, ni su contenido, no sabemos dónde está esa ley. Además, hoy pensábamos que veníamos, que era precisamente el día de hablar de la no investidura del señor Feijóo, no de venir a hablar de algo que no existe. Por lo tanto, entendemos que ni el propio Partido Popular quiere que hablemos de su líder. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es poner de manifiesto que, más que un pleno, esto viene a ser un desaguisado, señor presidente del Pleno, porque también, ante esa moción presentada por algunos concejales del Grupo Popular, no por todos, el Partido Socialista decidimos presentar, con el apoyo de la firma de nuestros 8 concejales, una moción que versa no sobre la ley de amnistía, pero sí sobre la convivencia, la necesaria convivencia en esta España plural de la que todos formamos parte y, en particular, con respecto a Cataluña. Por lo tanto, asistimos a este desaguisado en el que hay una moción que al Gobierno le corre mucha prisa incorporar a un pleno extraordinario y otra moción que se quiere traer aquí 2 días después. Lo cierto es que yo creo que el Partido Popular, sobre todo teniendo en cuenta a la hora en la que estamos y que se sigue celebrando el debate de no investidura del señor Feijóo en las Cortes Generales, parece que siguen ustedes en esa tendencia general que tienen a nivel nacional, no solo de boicotear al señor Feijóo, sino de boicotearse a ustedes mismos. Yo creo que esta tarde, que a lo largo del día de hoy, mañana, hasta el viernes, que se produzca la última votación, habremos podido comprobar, los españoles y las españolas, cómo el señor Feijóo y el Partido Popular nos han hecho y nos están haciendo perder un tiempo precioso, que es lo mismo que estamos haciendo aquí esta tarde. Hoy es un día muy particular para la historia de la democracia española. Hemos asistido, en lo que llevamos, en las pocas horas que llevamos de debate, cómo el presunto candidato a la presidencia del Gobierno ha hecho un discurso para continuar liderando la oposición. Yo creo que para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Este país debería llevar ya desde hace muchas semanas en otras cosas, en lo que realmente interesa a los ciudadanos y ciudadanas y a los intereses, como es, por ejemplo, la configuración de los próximos presupuestos generales del Estado, que el Gobierno en funciones, por supuesto, no está pudiendo tramitar ni desarrollar. Y luego hay una serie de cuestiones que aparecen en esta moción sobre un asunto que no existe, que es una presunta ley de amnistía, que a mí me gustaría completar, señor Recuenco. Hablan ustedes en el segundo párrafo de la tramitación de la Constitución de 1978, que es ese mismo texto constitucional que ustedes no votaron a favor. Lo que pasa es que ahora se lo han aprendido así como a posteriori. Pero es que el Partido Popular nunca está en este país cuando este país y cuando sus ciudadanos le necesitan. La derecha nunca está cuando la necesitan, cuando la necesitamos. La derecha siempre llega tarde y llega mal. Llega tarde y llega mal. Y al final acaban votando en contra o absteniéndose en avances sociales, luego los acaban asumiendo como propios y lo más incoherente de todo es que acaban ejerciéndolos como los demás. Se divorcian como todos, cobran la subida del salario mínimo interprofesional como todos, piden la eutanasia como todos. Son, en este momento, creo que el fruto de la más absoluta de las incoherencias, como hemos estado viendo a lo largo de todo el día en el Congreso de los Diputados. Hablan ustedes también en su moción
de los hechos ocurridos en el año 2017. En el año 2017 el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy. Pero claro, como los nacionalismos, los nacionales y los periféricos se retroalimentan, pues casi acabamos en un conflicto civil en el año 2017. Y para terminar, hablan ustedes en su moción de una iniciativa de idénticas características a esa ley de amnistía que dicen ustedes que existe. Señora Oliva, le ruego vaya terminando. Sí. Gracias. Y he de decirle que hacen ustedes unas referencias a una serie de afirmaciones y es que nadie ha dicho lo contrario. Por lo tanto, yo creo, pese a este discurso, y termino ya, señor presidente, que ustedes están intentando y no consiguiendo insertar en la sociedad española. Que empezaron antes del 23 de julio diciendo que iban a arrasar en las elecciones generales y no arrasaron. Que hoy el candidato a la investidura ha dicho que renunciaba a ser presidente cuando en realidad no tiene los votos para ser presidente del Gobierno. Y para colmo, en estos últimos días están apelando ustedes sin ninguna vergüenza, porque no tienen vergüenza, a la traición y al transfugismo en las filas del Partido Socialista Obrero Español, partido que les recuerdo que tiene casi 145 años de historia. Y eso lo que refleja es que ustedes siguen tan cerca de la corrupción como han venido estando desde que existen. Muchas gracias, señor Oliva. Señor Recuenco, antes de que intervenga usted para contestar a debatir la moción, sí quiero hacer alguna aclaración a los comentarios de la señora Oliva, se ha referido a mí personalmente en cuanto a desaguisado y demás. Y quiero hacerlo, no tenía pretensión de hacerlo, pero es que no hay peor manera de tergiversar la realidad, por decirlo suave, que las medias verdades. En cuanto al pleno anterior, el momento que tuve conocimiento que se incluía en el orden del día la toma de conocimiento de la dimisión del señor Llorente, le solicité al señor secretario que en el mismo pleno se incorporase la toma de posesión del señor Gutiérrez, a lo cual se me informó lo mismo que le habían informado a usted unas horas antes, casualmente, que no se podía incluir, que primero había que tomar la toma, hacer la toma de conocimiento y posteriormente, una vez que se recibiera la documentación de la Junta Electoral, proceder a la toma de posesión. Así lo hemos hecho, en el momento que se ha tenido conocimiento por parte de la Junta Electoral de la correspondiente credencial, como nos comprometimos, hemos convocado un pleno extraordinario que acabamos de celebrar. Antes no se podía. En cuanto al desaguisado que usted comenta, volvemos al mismo. La petición del pleno extraordinario la hizo el jueves, de forma incorrecta, con una sola firma de un concejal. Jueves. Si usted lo hubiera hecho bien el jueves, pues a lo mejor hubiera cabido celebrarlo hoy. No, la hizo el viernes después de las 13 horas. Claro, si a lo mejor la unidad ejecutiva, la unidad administrativa de secretaría hubiera estado con el teclado, las manos en el teclado y este presidente con el bolígrafo presto a firmar a las 2 de la tarde, pues a lo mejor podemos haber convocado la sesión. ¿Cuándo? Hoy no, mañana. Porque usted, que conoce muy bien el RON y nos da lecciones constantemente de ello, sabe perfectamente que para convocar un pleno se necesitan 48 horas. Sí, que es lo que usted dice. Perfecto. Pero usted, que conoce, pero ahora se le olvida la jurisprudencia, esa jurisprudencia lo que nos dice que tienen que ser 2 días completos. No vale de 1 a 1, de 1 a 1, 2 días, no, 2 días completos. Si hubiéramos firmado esa convocatoria el viernes, lunes, martes, días completos, pleno mañana, no hoy, mañana. Con lo cual su pleno en esta ocasión, en este día, no hubiera sido posible. ¿Qué hemos hecho? Aplicar lo que viene desde hace años aplicándose. Se convoca el lunes, 2 días, martes, miércoles, pleno el jueves. Llegó su convocatoria correcta el viernes a última hora. El mismo lunes presenté, no, es que ante las falsedades hay que dejar claro las cuestiones. Al día siguiente, el hábil se convocó para el tiempo más pronto posible, martes, miércoles, el jueves a las 9 de la mañana. ¿Lo podía haber convocado a las 8 más pronto? Sí, pero ya creo que sería improcedente. Se ha convocado lo antes, legalmente, que se puede convocar.
Si usted hubiera hecho correctamente el jueves, estaríamos hablando de otra cosa. Señor Recuenco, tiene la palabra, le ruego que solo para el debate de la moción, no para cosas externas que no procederían. Gracias. Gracias. Mire, señora Oliva, a lo largo de los 45 años desde la aprobación de la Constitución, los principales partidos supimos llegar a acuerdos para afrontar los diferentes desafíos y retos. Retos de índole social y económico, como fueron los pactos de la Moncloa, el reto de luchar contra el terrorismo a través del Pacto por las Libertades, el reto de luchar contra la violencia de género a través del Pacto de Estado y el desafío secesionista de 2017 con la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución. Señor Delgado, ahí le debo reconocer, usted ha criticado la actuación del Gobierno, ahí hubo un pacto por parte de todas las formaciones constitucionalistas a nivel estatal para aplicar el artículo 155 ante una situación extrema que no se había dado nunca en este país. Por lo tanto, entiendo que se actuó de la manera que mejor se pudo en esos momentos y además tuvo sus consecuencias porque de aquella actuación y de las actuaciones judiciales que hubo con posterioridad, evidentemente, el fragor secesionista ha bajado, porque evidentemente pasar esos años que pasaron por la cárcel con la correspondiente también indemnización que tenían que pagar, pues evidentemente a los que se querían separar de España les hizo reflexionar. Le decía, señor Oliva, que los dos partidos mayoritarios estábamos de acuerdo en el uso de todo el peso de la justicia para garantizar el Estado de Derecho ante un delito cometido por aquellos que de manera unilateral, como decía antes, declararon la independencia en Cataluña, malversando además los fondos públicos para tal fin. Las dos grandes formaciones coincidíamos en que eran políticos presos, insisto, políticos presos, por saltarse la ley y por malversar con dinero público. Y no eran presos políticos, que es lo que ellos estaban diciendo. Coincidíamos entonces, y ahora deberíamos todos preguntarnos que por qué ha cambiado esa opinión por parte del Partido Socialista. Pues mire, lo único que ha cambiado es que el señor Sánchez es preso de la ambición que tiene por sujetarse a la Moncloa. Y evidentemente la señora Díaz está en las mismas condiciones. Y le digo que la ambición es legítima, pero llevarla al extremo de atentar contra la Constitución y contra la democracia española me parece indigno de alguien que debería representar y defender al Estado español. Porque decía anteriormente, también en la intervención, tanto el señor García Muga como el señor Poblete, que esta iniciativa es irrelevante para Leganés. La señora Oliva también lo ha insinuado. No es irrelevante. Estamos hablando del Estado de Derecho. Estamos hablando de defender el Estado de Derecho. El indulto estuvo mal, porque supuso el perdón del delito y de la pena. Pero la amnistía supone borrarlo. Supone decir que estamos ante un Estado de Derecho opresor, represor, y decir que el delito nunca existió. Vamos a perdonar, vamos a borrar el delito, vamos a permitir, a pedir perdón a los delincuentes y que además les tengamos que indemnizar, que es lo que ellos pretenden. De verdad, señora Oliva, me dirijo a usted porque yo pensaba que el Partido Socialista era un partido constitucionalista. Y yo sé que usted no está de acuerdo con esta medida que está tomando el señor Sánchez y que ha insinuado el señor Sánchez, que dice que no la estamos inventando. No la estamos inventando y quiere dar paso a ello. En definitiva, España no necesita una amnistía que deslegitime la democracia y dé la razón a los que atentaron contra ella y se dieron a la fuga. Al contrario, lo que necesita es que se cumpla la Constitución. Muchas gracias. Segundo turno, señor García. Sí, gracias de nuevo. Bueno, yo creo que evidentemente en este pleno todos los grupos en algún momento presentan mociones que trascienden de lo supramunicipal. Pero es que este está hecho con sus intereses partidistas por encima de todo lo demás. O sea, qué casualidad que lo convoquen justo el día que se está hablando de la investidura, en la que van a tener un rotundo fracaso y que traten de taparlo con esta cortina de humo ahora, con una amnistía, que no existe la amnistía. Ahora mismo no hay ninguna amnistía encima de la mesa. Porque quien sí que sabe mucho de amnistías
son ustedes. Por ejemplo, la más importante de todas las amnistías fiscales que ha habido en este país fue en el 2012 con el gobierno de Mariano Rajoy y con el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, y según los propios datos del Ministerio de Hacienda, se vieron beneficiadas más de 30.000 personas de este indulto, de esta amnistía, perdón. Entre ellas, los Pujol, Rato, Bárcenas, la familia Franco o Diego Torres, el ex socio de Urdangarín. Entonces, ustedes saben más que nadie de amnistías, las han utilizado cuando quieren y ahora que no hay ninguna amnistía en trámite, están ustedes diciendo que ya está la amnistía ahí detrás. Veo que siguen las mismas, en su intervención ha vuelto a decir lo mismo, ante el conflicto de Cataluña, en lugar de poner encima de la mesa la política, la negociación y los acuerdos, vuelven a poner los juzgados y las fuerzas de seguridad. Habla también de la Constitución, de que son constitucionalistas, pero es que no son constitucionalistas, son constitucionalistas de los artículos que a ustedes les interesa. Porque hay artículos como el artículo 47, del que hemos hablado muchas veces en este pleno, que dice que todos los españoles y españolas tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes deben crear las condiciones para que esto sea así. Y ustedes han mirado para otro lado durante todos estos años, cuando no han empujado burbujas inmobiliarias en las que después se veían puertas giratorias y en las que ustedes tenían intereses. Así que la Constitución es un todo, no se puede quedar uno solo con lo que le interesa como hacen ustedes. Muchas gracias. Señora Tejero, cuando quiera. Sí, era por matizar un poco las palabras del señor Poblete, que veo que se acuerda muchísimo de mí en todos los plenos. Ha dicho que la derecha solo viene aquí a traer mociones como la de la amnistía o la de quitar un busto. No será tanta tontería cuando tanto le juece a usted, señor Poblete. Pero le voy a decir una cosa. Traeré las veces que haga falta quitar el busto de un asesino. Y se lo explicaré a todo el mundo y verá que mucha gente está de acuerdo. Lo que no se está de acuerdo es que los partidos del pueblo le suban el sueldo al alcalde y al vicealcalde. Gracias. Muchas gracias, señora Tejero. Señor Poblete, me lo imaginaba. Gracias. Cuando quiera. No, bueno, no intervengo para contestar a cuestiones que no estamos tratando hoy aquí. Eso es. Bueno, yo creo que evidencia máxima la presentación de este tipo de mociones por parte del Partido Popular, utilizando a nivel autonómico y a nivel también municipal en las instituciones para pues eso, presentar iniciativas que nada tienen que ver con las cuestiones que importan a la ciudadanía. Miren ustedes, España no es un país que esté amenazado por la constante quiebra, como quieren ustedes hacernos pensar, ¿no? Además, sus profecías no llegan a ninguna parte, como se va a poder ver mañana y se va a sustanciar mañana, porque además estamos hablando de cuestiones, insisto, que no existen. Es decir, usted me viene aquí con una moción de una supuesta ley de amnistía que no existe. En cualquier caso, fíjense, yo les hablaba antes en mi anterior intervención de el espíritu de lo que salió del 23 de julio, de las elecciones. Mire usted, de allí salió, desde luego, una España que es mucho más empática de lo que ustedes nos quieren hacer ver, que está, desde luego, unida por sus diferencias, como lo está también aquí en Leganés, y que hace un claro alegato a los cuidados y a la diversidad. Encontramos además también aquí en Leganés, como en todo el Estado, nexos de unión entre los diferentes sentimientos que surgen además del núcleo de nuestra sociedad, para construir además los cimientos de una España contemporánea que grita además libertad, una palabra que no solo parece tener ustedes patente de corso para utilizarla, y además esta España se aleja de esta manera de los tiempos oscuros, de la represión, se aleja de la corrupción y de las malas praxis que cada vez que se encuentran más a gusto, además en sus diferencias, reconociéndose en sus diferencias. Fíjese, la sociedad española avanza irremediablemente hacia el siglo XXI, mientras que una parte de la clase política española se empeña en seguir anclada en el siglo XIX. La realidad de las personas en su día a día, ya sea en el trabajo,
en la búsqueda de hogar o en sus relaciones afectivas está tremendamente alejada de la visión del proyecto político que ustedes nos presentan. Mientras las ciudades modernas, como la nuestra, como debiera ser en la nuestra, se reinventan como lugares amables con el medio ambiente, que apuestan por movilidad sostenible, por ejemplo, y que cada día están más concienciados con la igualdad de género o con los derechos de las personas trans y LGTBI, es una realidad palmaria. Por lo tanto, esa sociedad se aleja de las cortinas de humo, del urbanismo gris y del sálvese quien pueda Señor del Poblete, mercado disculpe, inmobiliario. tiene que ir terminando. Y ya termino. Señoras y señores del Partido Popular, sean ustedes bienvenidos a la era del color, del entendimiento, de la buena formas en política. Espabilen, las viejas chanzas ya no cuelan y los teatros políticos acaban pagando caro. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señora Oliva. Yo creo que el presidente del Pleno del Gobierno son los que tienen que decir la verdad. Y la verdad es que este jueves se ha convocado un pleno sin contar con los proponentes, no hoy, como habíamos solicitado, aprovechando que íbamos a estar todos este pleno, sino el jueves, para ver si por una casualidad, como este Gobierno ha maltratado a la oposición y ha eliminado las dedicaciones exclusivas de los concejales, que ellos sí disfrutaron cuando no estaban en el Gobierno, a ver si así puede faltar alguno. Esa es la verdad de lo que han hecho, señor Oporto. Señor Recuenco, hablaba usted de llevar la ambición al extremo. ¿Deberíamos decir lo mismo de su pacto con ULEG? Si el Partido Socialista Obrero Español ustedes lo consideran rehén de un partido como Junts, con el que al mismo tiempo Esteve González Pons, en la casa de un empresario en Cataluña, se reúne con uno de los dirigentes, porque si el PSOE habla con el partido de Puigdemont es una barbaridad, pero si lo hacen sus dirigentes es que lo hacen con un partido democrático, deberíamos entonces de hacernos la misma pregunta con respecto a su ambición y con respecto a su socio de gobierno. ¿Deberíamos, señor Recuenco? ¿O no deberíamos? Lecciones de quienes no votaron la Constitución, de quienes no la cumplen con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ninguna. Y mucho menos para repartir carnets de socialismo o no. Derecho, ninguno. Absolutamente ninguno. Mire, señor Recuenco, España solo se rompe cuando gobierna la derecha, como ocurrió en el año 2017, ahí es cuando España se rompe. Por eso, ¿sabe lo que le digo? Que es mucho mejor que no gobiernen ustedes. Porque entonces sí que vamos a tener un conflicto social en este país, porque lo provocarán ustedes, que como he dicho al principio se retroalimentan con el otro nacionalismo, con el periférico y acaban llevando las cosas al extremo. Y quiero terminar con dos cuestiones. La primera, esta moción, insisto, versa sobre una cuestión que no existe, que es una presunta ley de amnistía. Y en relación a esta no ley de amnistía, el Partido Socialista, con su presidente del Gobierno en funciones y su secretario general al frente, ha manifestado que el objetivo del Partido Socialista es seguir avanzando en derechos y en convivencia, que el método es el diálogo y que el marco es la Constitución esa de 1978 que la derecha no apoyó. Dígame de ahí dónde se puede deducir nada relacionado con una ley de amnistía. Y termino ya. Señor Recuenco, ¿se acaba condenado por las querellas que se interpusieron contra usted como presidente de la empresa municipal del suelo? ¿Va a solicitar el indulto o ese como es individual sí vale? Muchas gracias, señora Oliva. Perdone, señor Recuenco. Mire, invenciones ninguna. Correo enviado por doña Laura Oliva García el jueves 21 de septiembre, 21 jueves, con el siguiente texto. De la misma manera que el Gobierno municipal convocó un pleno extraordinario para llevar esta moción, coincidiendo con la más que evidente no investidura del señor Feijóo, desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos que se convoque un tercer pleno extraordinario a continuación de este para que se pueda debatir y votar nuestra moción sobre la convivencia en Cataluña. Junto con este correo envía una moción presentada, la solicitud de pleno extraordinario, exclusivamente por usted, cuando usted sabe que se necesitan 7 concejales, al menos, para pedir un pleno extraordinario. Usted cometió un grave error
un grave error para una persona que da lecciones sobre el ROM, que sabe tanto del ROM. Bueno, pues, por favor, silencio. Comete un grave error. Pues si usted ha cometido ese error, es suyo. No pretenda hacer responsables a los demás de sus errores ni a este presidente. Gracias, señora Oliva. Señor Recuenco, cuando quiera. Gracias. Señora Oliva, habla usted de la ambición local. Le recuerdo que el Partido Popular de Leganés ganó las elecciones y el Partido Popular Nacional también ganó las elecciones estatales. Es así de claro. Porque además resulta que dice usted que ¿quién soy yo para dar lecciones? Desde luego no soy nadie para dar lecciones, pero desde luego tengo también claro que usted y su partido no son nadie para dar lecciones, porque un partido que no respeta a sus mayores, calificándoles de viejos y desleales, tengo claro que no tienen presente y todavía tengo más claro que no tienen futuro. Si yo tuviese que elegir entre Nicolás Redondo o Puigdemont y Otegi, tengo claro a quién elegiría. Y lamento que ustedes también lo tienen. Lecciones las justas. Lástima, lo vuelvo a repetir, que la ambición personal del señor Sánchez nos aboque al ostracismo como país. En una España de ciudadanos libres e iguales, la ley y la justicia debe ser igual para todos, empezando por los políticos, porque si ellos no son iguales, es una cacicada incalificable. Y reconocer la amnistía por permanecer en el poder será símbolo de un Estado de Derecho fallido. Y los responsables no son los separatistas, será el Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Una vez debatida la moción, vamos a proceder a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Zuleg. Sí. La moción ha sido rechazada con 14 votos en contra. Muchas gracias. Se levanta la sesión.